Buenas noches o buenos días, colegas. Soy el doctor Rudy Blanco Mendoza, médico internista. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el soporte vital del paciente en shock. Miren, hablar de shock no es simplemente repasar una serie de cifras en el monitor, verificar que estén estos normales o aprendernos fórmulas para una fluidoterapia adecuada. Hablar de shock es centrarnos o adentrarnos en la emergencia médica, donde el tiempo se traduce directamente en viabilidad celular y supervivencia del paciente. A lo largo de los minutos siguientes vamos a repasar la fisiopatología básica. No voy a ser muy profundo en esta parte porque desglosar todos estos temas de shock, los componentes, es un tema muy amplio, pero sí vamos a hacer repasos y detalles que quisiera que se los queden en esta charla. Vamos a ver esta parte de fisiopatología, algunas diferencias para el diagnóstico y el manejo inicial para todos los que van a tener un primer contacto con los pacientes, ya sea en primer nivel o en segundo nivel. ¿Ya? Obviamente en el tercer nivel, quienes estemos allí, pues también tenemos que recordar algunos datos. ¿Ya? Comencemos definiendo nuestro objetivo del tema. El shock no es un diagnóstico etiológico único, es un estado de inestabilidad aguda de la homeostasis. Fundamentalmente se caracteriza por una reducción profunda y generalizada del aporte efectivo de oxígeno y glucosa a las células. Esta va a conducirnos a una hipoxia celular y una disfunción multiorgánica. Si como médicos tardamos en reconocer al paciente porque su presión sistólica aún está en 100 milímetros de mercurio, estamos perdiendo la ventana dorada de oportunidad. No nos olvidemos, existe una reducción profunda del aporte de oxígeno y glucosa, lo que nos va a causar una hipoxia tisular y una disfunción multiorgánica. ¿Ya? Hablando un poco de fisiopatología, analicemos la cascada fisiopatológica. ¿Ya? En condiciones fisiológicas, la glucólisis aerobia genera 36 moléculas de ATP, ¿no es verdad?, de una molécula de glucosa. En el momento en que se interrumpe la perfusión tisular efectiva, como lo vemos acá, hay una alteración. Esta nos va a generar a que, ya sea por un choque hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo, a una reducción del gasto cardíaco y una vasodilatación periférica. Lo que va a obligar a la célula a entrar a un metabolismo aerobio. Esta va a repercutir con una acumulación de ácido láctico y esta nos repercute a nivel celular con una disfunción celular. Es decir, de pasar de 36 ATPs vamos a llegar, si recordamos, a generar 2 ATPs más el componente de ácido láctico. ¿Ya? Cuando no se produce suficiente ATP, hay una alteración de las bombas iónicas de la membrana, que son sodio, potasio, ATPasa. Empezamos a acumular mayor cantidad de sodio, esta va a generar mayor. El sodio es altamente osmótico, recordemos, y va a causarnos un edema celular. Posteriormente vamos a tener alteraciones como mayor acumulación de calcio, que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, y esta nos va a ir generando además mayor activando las proteasas vasodilacaspasas y vías apoptóticas, ¿no? Y todo esto al final nos va a repercutir y vamos a llegar a un círculo vicioso. Y hipoperfusión, disminución de aporte de oxígeno, generación de lactato, alteración celular, y esta va a ser el círculo vicioso. La acidosis láctica pues desestabiliza los receptores de catecolaminas.
es decir, el vaso sanguíneo va a perder tono, por eso hay una vasodilatación. Y esta repercute en una disfunción microcirculatoria, ya lo que nos va a llevar a una falla multiorgánica. Y si no rompemos este ciclo de forma precoz, la célula muere. Este triángulo del shock y disoxia celular. En esta diapositiva se ilustra este triángulo, ¿no? Que está compuesto por... y en este triángulo también se ve el umbral en el que cómo se entrega el oxígeno y bueno, cómo se pierde esta relación de entrega de oxígeno y la compensación. ¿Ya? Los componentes que va a tener es el gasto cardíaco, el contenido arterial de oxígeno y la vasoconstricción de los vasos. ¿Ya? Esta alteración entre la entrega y la caída, es decir, que la entrega de oxígeno y la falta del mismo, se llama el umbral crítico de entrega de oxígeno. Es aquí donde inicia la alteración celular, el shock. Se divide en una fase aerobia, una intoxicación celular y una irreversibilidad. En la primera fase, ya veíamos en la anterior diapositiva, hay una alteración en cuanto a los hidrogeniones y el lactato que se va a ir generando. Ya el exceso de lactato que se va a generar y los hidrogeniones generan un desacople. Todo esto se genera por un desacople de la fosforilación oxidativa, lo que nos va a llevar a un fallo de bomba sodio-potasio, calcio. ¿Ya? Va a haber mayor acumulación de calcio y esta es justamente nos va a llevar a una intoxicación por calcio e hidrogeniones, de allí que nace la acidosis. Y por último nos va a llevar a una irreversibilidad celular. Además, en esta misma diapositiva se ve que el tiempo en el shock es tejido. ¿Ya? Los primeros 30 minutos de la evaluación clínica y el manejo inicial que se le va a dar en estos minutos marcan la diferencia entre la reversibilidad y el fallo multiorgánico irreversible. Entonces, nuestra meta como médicos de primer contacto no es normalizar parámetros en el papel o en los monitores, sino restablecer el flujo microvascular que vamos a ver en el paciente y en qué forma vamos a aprender posteriormente cómo monitorizar una reanimación adecuada. En cuanto a la clasificación etiopatogénica, tradicionalmente clasificamos el shock en 5 categorías, fundamentalmente según su mecanismo fisiopatológico: en hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo y disociativo. A grandes rasgos, pues el hipovolémico es por una pérdida real del contenido vascular, causadas por hemorragias, vómitos, diarrea, quemaduras. En el cardiogénico hay un fallo intrínseco de los miocardiocitos, del miocardio, ¿ya? Y esta va a repercutir justamente en la función como bomba. Puede estar causado por un infarto, miocarditis, mixedema y arritmias graves. El obstructivo es una alteración o falla extrínseca del miocardio. Factores desencadenantes: un TEP masivo, taponamiento, neumotórax, atención. En el distributivo hay una vasodilatación periférica severa y esa se pierde una alteración del continente versus contenido. Acá se presentan pues los casos más frecuentes que vemos, que es sepsis, anafilaxia y shock neurogénico. En especial la sepsis, ¿no? Que lo vemos muy seguido. Y el disociativo, que es la incapacidad del celular de utilizar el oxígeno, pese a que la presión y la volemia pueden estar normales.
En cuanto a los estadios evolutivos de shock, se tienen cuatro fases. Una primera fase compensada en la que el organismo activa el sistema parasimpático y el eje renina-angiotensina. Encontraremos en esta fase, o lo que vamos a ver, es taquicardia, vasoconstricción periférica, palidez y oliguria inicial. ¿Qué más? Pero aquí es bien importante, la presión arterial puede estar normal o en el límite, ¿ya? Cuidado, aquí, justamente en estos casos, el paciente está en shock, aunque su presión arterial esté normal. Entonces, tenemos que reconocer algunos otros datos que nos van a ayudar a reconocer prematuramente. Una fase descompensada es donde los mecanismos de compensación fracasaron, como son la taquicardia, la presión arterial. Acá ya aparece la hipotensión, hay un aumento de la acidosis láctica y obviamente por datos de la hipotensión sabemos que las neuronas son altamente sensibles a estas variaciones, pues hay alteración del estado mental. En una fase irreversible, que es la tercera fase, pues ya acá se ve necrosis celular, vasoplejía refractaria, además de fallo multiorgánico. Y el punto de no retorno es donde ya se habla a nivel microcelular, función microcelular, donde ya se ve un daño mitocondrial y endotelial difuso. Y es en esta fase, en la cuarta, que aunque nosotros restauremos la volemia, usemos dosis máximas de vasoactivos inotrópicos, el consumo de oxígeno ya en esta fase está bloqueado. Es decir, nuestro trabajo clínico es intervenir agresivamente, conociendo estas fases, en estas dos primeras fases, en una fase compensada y en una fase descompensada. Iniciar vasoactivos de manera prematura para evitar el fallo multiorgánico. Restaurar la volemia, hacer una adecuada reanimación de volemia. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos rápidamente al paciente al pie de la cama? ¿Ya? El índice de shock que les muestro ahora es una perla diagnóstica. ¿Cómo lo sacamos? Es bien sencillo porque estos datos los podemos obtener sin necesidad de tener laboratorios, que es la frecuencia cardíaca dividida entre la presión arterial sistólica. ¿Ya? Los valores normales que vemos acá, 0,5 a 0,7, normales. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ya tenemos un índice de shock en un paciente que nos sale 0,8, 0,9, 1? Pues esta nos indica a menudo una falla del ventrículo izquierdo. Entonces, este es un signo, es decir, que ante un valor mayor a 0,8 estamos ante un signo precoz de falla hemodinámica y disfunción del ventrículo izquierdo. A menudo o muchas veces antes incluso de que la presión arterial sistólica baje o caiga, ¿no? Y ya nos encontremos en un caso de hipotensión. Apoyado a este índice de shock, tenemos la regla 4 de 6. ¿Qué nos indica esto la regla 4 de 6? 6 datos que tenemos que obtener. Apariencia de enfermedad o alteración mental del paciente, que es la primera. La segunda, frecuencia cardíaca mayor a 6 latidos minuto. Frecuencia respiratoria mayor a 22 o una PCO2 menor a 32. Déficit de bases en gasometría arterial que estemos por debajo de menos 5 miliequivalentes o una elevación del lactato mayor a 4 milimoles litro. La diuresis menor a 0,5 ml/kg o en anuria e hipotensión arterial mantenida durante más de 20 minutos. Si tenemos 4 de estos criterios, de estos 6, el paciente se cataloga que está en un caso de shock. Entonces, no nos olvidemos de sacar el índice de shock en pacientes que estemos sospechando que esté con un cuadro clínico alterado, una alteración neurológica,
con llenado capilar lento, taquicárdico y la presión al límite o normal, saquémosle un índice de shock. ¿Ya? Vamos a ver que este dato nos va a orientar muchísimo. Ya teniendo el diagnóstico, pues vamos a entrar o hacer un adecuado manejo. Además, la impresión diagnóstica, apoyándonos con los dos primeros datos que tenemos, ahora entramos a las 3 ventanas perfusionales. Esta es una evaluación de la microclínica de la microcirculación. Esta diapositiva es clave, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí nos van a dar datos clínicos que nos van a orientar a un cuadro de shock antes de que tengamos la gasometría o un ecocardio o un ecofast, ¿ya? Y es acá donde vamos a dar nuestra impresión diagnóstica o la impresión diagnóstica. Entonces veamos. La ventana cutánea evalúa la circulación microvascular, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué nos interesa ver? Lesiones moteadas, son lesiones libereces, un poco moradas, en la rodilla. Se pueden encontrar desde 1, 2, 3 hasta 5 lesiones. Y esta nos va a decir una alteración de la microcirculación. Y un dato importante, ¿ya? Que es el tiempo de llenado capilar mayor a 2 segundos. Este es otro dato igual que nos indica hipoperfusión ística severa. Esta diapositiva está respaldada por el estudio Andrómeda de shock, ¿ya? En el que demostró que el tiempo de llenado capilar mayor a 2 segundos es tan efectivo, incluso más efectivo incluso que guiarse por el lactato. Entonces, un dato clínico que nosotros podemos evaluarlo al tener el primer contacto con el paciente. La ventana neurológica. Ya sabemos que el cerebro es extremadamente sensible al flujo sanguíneo. Entonces, tenemos estados de conciencia agitado, con poco comunicativo, somnoliento, letárgico o en coma, o alteración del sensorio que esté en el otro extremo, agitado, ¿ya? O alteraciones de la escala de coma de Glasgow, pues nos tenemos que preocupar por vía aérea, ya que estos nos advierten o nos dicen que hay un cerebro hipoperfundido. La ventana renal, la oliguria o la anuria, ya una producción menor a 0,5 ml kilogramo hora o en anuria menor a 0,1 ml kilogramo hora. Esta es la traducción: que un paciente no presente diuresis pese a la reanimación o que no haya presentado diuresis en las primeras 6-12 horas, nos habla de una vasoconstricción renal grave. Por eso es que en el manejo vamos a ver que la colocación de una sonda Foley para monitoreo no es opcional, ¿ya? Es una necesidad de reanimación. Entonces acá, datos que quiero que nos llevemos: evaluación de la parte cutánea, renal y neurológica, que son datos que no necesitamos tener a la mano equipos o estudios avanzados. Los podemos hacer solamente con el examen físico. El perfil hemodinámico diferencial. En esta tabla miren, cuando estamos nosotros en primer contacto, y también quisiera que lo practiquemos a partir de ahora, entre todos los médicos que tenemos primer contacto en emergencias, como una regla de oro en emergencias: mirar el cuello del paciente. ¿Qué evaluamos o qué buscamos? ¿Hay ingurgitación yugular? Si la hay, pensar en pulmón, corazón. Un proceso obstructivo que en cuanto al manejo o la decisión de iniciar reanimación hídrica, pues nos va a apoyar muchísimo, ya que en estos casos, pues la reanimación hídrica está restringida, ¿ya? En la tablita pues vemos algunos datos que les diferencian entre los distintos tipos de shock. No voy a hacer mucho hincapié en esta, porque esto lo pueden repasar y lo pueden ir viendo en la tablita posteriormente.
Marcadores metabólicos y el lactato. Si bien no contamos todos con estos estudios, las cifras de un lactato sérico mayor a 2 milimoles ya nos indican que hay hipoperfusión tisular o disfunción mitocondrial. Pero un valor mayor a 4, si en alguna oportunidad solicitamos, se asocia de forma independiente con alta mortalidad y fallo multiorgánico. ¿Ya? Sin embargo, aparte de esta, también si podemos obtener estos resultados, también nos ayuda mucho ver el aclaramiento del lactato, porque si en las 6 horas no hay una disminución o aclaramiento del lactato mayor al 10% y el lactato permanece en el mismo valor o incluso sube de valor, nos indica que nuestras medidas que hemos tomado en cuanto a toda la reanimación, inicio de vasoactivos, están fracasando. O es que ya estamos en una fase 4 o una fase 3. Ya, entonces si piensan, ya tenemos los datos clínicos, tenemos la alteración neurológica, hipoperfundido. Muchas veces nos refieren pacientes a segundos niveles o terceros niveles. Siempre procuremos pedir si es referencia y en el laboratorio de camino pueden hacerle una gasometría con lactato. Soliciten, doctores, porque eso va a apoyar mucho para el seguimiento posterior, incluso para el pronóstico. ¿Va? Manejo y el algoritmo BIP, ya además de medidas generales que vamos a hablar. En cuanto a esta pequeña guía terapéutica guiado por un algoritmo BIP, que son las abreviaturas de cada uno, las primeras letras, ventilación, infusión y perfusión. En la ventilación, para el manejo inicial de todo paciente, que es importante la oxigenación. Mantener oxemias por encima de 90%. Si se quiere oxígeno, pues administrarle oxígeno. Si todavía no está desaturando mucho, a flujo bajo, administrarle oxígeno. En infusión, restaurar el volumen. La fluidoterapia, pero algo aquí. Tenemos que restaurar el volumen dependiendo del tipo de shock, si es distributivo hipovolémico, pero hay que hacerlo de manera racional ahora. Ya. Antes nos hemos formado con la reanimación agresiva, ¿no ven? Llega el paciente, pásenmelo 1000, 2000 litros a chorro. Ya, actualmente la sobrecarga, se ha demostrado que la sobrecarga hídrica, es decir, el exceso de líquido que le pongamos al paciente, es contraproducente y aumenta la mortalidad. Muchos estudios que ya lo han demostrado. Por eso que ahora ya se prefiere hacer la reanimación racional o midiendo o haciendo controles de algunos indicadores que nos pueden dar, incluso acá mismo la reanimación guiada por ecografía, ya los famosos estudios que se hacen con ecografía en la emergencia para ver si estamos con una buena reanimación o estamos sobrecargando ya al paciente, ¿ya? Entonces se prefiere muchas veces cristaloides balanceados, el Ringer-Lactat y el Plasma Light. Posteriormente se puede hacer la continuidad con solución salina, pero de inicio hacemos con Ringer-Lactato, que en todos los centros creo que contamos con esta. Ahora les decía que antes hacíamos la reanimación 1000, 2000 a chorro. Ahora no, ya son bolos que se va administrando de entre 200 a 500 ml. Más o menos en 15 a 20 minutos, 10 a 20 minutos. Una forma de cálculo, máximo 30 ml kilogramo iniciales en sepsis. ¿Ya? Yo peso 70, 30, 3 por 7 por 2, 21. Entonces esa es mi dosis que tengo que ir administrándole pequeños bolos. O de lo contrario, dejar una dosis de 2 a 10 ml kilogramo. Que esta es la última, es la mejor, de 2 a 10 ml kilogramo en cada carguita ir dándole. ¿Vale? Y en la última, que es la DP de presión, el soporte vasoactivo. Si bien no podemos contar en muchas instituciones de primera mano con esta porque sí requerimos monitorización, el inicio precoz de la noradrenalina
para mantener una presión por encima de tensión arterial media, por encima de 65 milímetros de mercurio. O en pacientes que tienen antecedentes de hipertensión, mantener una tensión arterial media por encima de 80. Les dejo aquí la preparación de la dosis de noradrenalina. Pueden hacerlo 8, 16 en 200 ml en dextrosa y pasarlo de inicio a 6 ml hora, que equivale a una dosis inicial de 0,5 microgramos kilogramo minuto. Entonces 6 ml hora por bomba de infusión. Entonces, no olvidemos las medidas generales, que son canalización, una buena vía, o si no, de preferencia 2 vías periféricas. Si no se tienen periféricas, una intraósea o un catéter venoso central. Importante la monitorización de signos vitales. El sondaje vesical, que ya hemos visto que no es una opción, sino es una obligación para cuantificar la diuresis que el paciente va a presentar, que es tan importante porque esta nos va a indicar si estamos haciendo una reanimación adecuada. La medición de diuresis horaria, el manejo del dolor. Podemos iniciar con paracetamol endovenoso. Si no tenemos paracetamol, podemos pasar a tramadol o morfina o fentanilo, siempre asociado o viendo si los signos vitales se han estabilizado. Metamizol en infusión. Se preguntarán por qué en infusión. Seguramente les ha pasado en algún momento que administrando en bolito, algunos pacientes tienden a hipotensar y eso está descrito, ¿ya? Por eso es que lo podemos hacer en infusión. 2 gramos en 100 cc y que esta vaya pasando en 20 minutos. O 1 gramo en 100 cc y que esto vaya entrando en 20 minutos. Y así evitamos esta reacción poco frecuente pero presente. Además de solicitar complementarios, ya les decía, importante una gasometría si vemos un paciente con estas características. Podemos hacer, además, complementar con hemograma, glicemia, perfil renal hepático, electrocardiograma, lactato, marcadores inflamatorios, BES, PCR, procalcitonina, radiografía de tórax, abdomen, viendo esto o sospechando de dónde puede ser el cuadro. Infeccioso si se trata, o neumotórax para descartar. Y si algunos de ustedes, colegas, se han capacitado en la ecografía, EcoFast, pónganlo en práctica si tenemos un ecógrafo en la emergencia. EcoFast ya actualmente se está queriendo ya considerar como el 6º signo, ¿no ven? Entonces hay que ponerlo en práctica eso. Pasando a las 9 secuencias de sobrevida. Le he añadido esta porque hablando de shock también hablamos de shock hipovolémico que muchas veces nos dan es la más frecuente en realidad, que son los sangrados, y actualmente ya se habla, ¿no?, de esta nueva evolución, vamos a decir. Antes el clásico ABCDE, pues actualmente esta es la evolucionada, es XABCDE. ¿Ya? No voy a hacer mucho hincapié ni redundar en esta diapositiva que todos ya lo conocemos, como en atención de primer nivel prehospitalaria. En cuanto a las estrategias específicas, shock hipovolémico y hemorrágico. Frente al shock hemorrágico, aplicamos la reanimación con control de daños y el protocolo de infusión masiva. ¿Ya? La reanimación con control de daños, mantener una hipotensión permisiva. Hablábamos de hacer una reanimación con bolitos, ¿no es verdad? Pues nuestras tensiones objetivos son estas: mantener una presión arterial sistólica 80-90 con los bolitos o una presión arterial media de 50-60. ¿Hasta cuándo? Hasta que se logre una hemostasia quirúrgica si se tiene una lesión arterial. La restricción de cristaloides, máximo 1 litro. ¿Ya? Porque el hecho de sobrecargar, por eso es que ya no se utiliza lo que antes se utilizaba, ¿no? De 2000 a chorro, todo ello. ¿Por qué? Porque al meter mucho líquido, al infundir mucho líquido, cristaloides en especial, diluimos los factores de coagulación y como se administra soluciones frías, pues estas incrementan la hipotermia y estos exacerban obviamente
toda la cascada y nos van a llevar a una triada que es la triada mortal, ¿no es verdad? Si tenemos sangrado, el ácido tranexámico indicado, 1 gramo endovenoso, ideal en los primeros 10 minutos después de acontecido el evento y posteriormente a horario 1 gramo cada 8 horas. Esto ya. Protocolos de transfusión masiva. Esto ya se maneja actualmente. La relación o la transfusión de hemoderivados 1-1-1. Un paquete globular más un plasma fresco congelado y más una unidad plaquetaria. La prevención de la tríada mortal. Combatir la coagulopatía, hipotermia y acidosis. Como combatimos, ya indicamos, sin infundir muchos cristaloides, de manera racionada solamente. Si se puede indicar baño María, un poco atemperadas las soluciones. Y la acidosis, pues vamos a disminuir readecuando o restaurando la circulación, la perfusión. ¿Ya? En cuanto a las estrategias o el manejo del shock séptico, manejo de la primera hora. Lo ideal, medir lactato sérico. Sé que no todos podemos hacerlo, pero obtener muestras para cultivos. ¿Ya? Ideal, hemocultivo. Iniciar antibiótico-terapia y la fluidoterapia, 30 ml kilogramo para las 24 horas. Previamente tus bolitos que vas a iniciar para estabilizarlo. Control de foco infeccioso, se identifica y se drena. Si necesita debridamiento, pues hacerlo lo antes posible. Y acá algunos criterios sepsis, como es la sospecha de infección, y el SOFA, más de 2 puntos que nos indican sepsis. Esto asociado a vasopresores o lactato elevado mayor a 2, hablamos ya de un choque séptico. El shock anafiláctico. En el shock anafiláctico, el pilar del manejo de este tipo de shock es la adrenalina intramuscular. Administrando 0,4 miligramos intramuscular. Podemos repetirlo cada 10 a 20 minutos. Pero ¿qué pasa si el cuadro no nos revierte? Y vamos a ir administrando cada rato. Si es que nos revierte, pues podemos administrarlo por infusión. Diluir de 3 gramos de adrenalina en dextrosa al 5%, 250 ml, y pasarlo por bomba de infusión continua a 5 ml hora. Esa es la dosis inicial. Podemos ir ascendiendo cada 10 minutos hasta 50 ml hora. ¿Ya? Se asocia para esta la administración de antihistamínicos, desclorferinamida 5 miligramos o la clorferinamina 10 miligramos cada 8 horas o la famotidina por vía oral a 40 miligramos. Además, los corticoides. Recuerden que los corticoides para un cuadro alérgico, su acción es un poco tardía, ¿no? Demora entre 4 horas más o menos. Podemos iniciar la metilprednisolona o la hidrocortisona. En un shock cardiogénico obstructivo, pues aquí la regla de oro, por eso es importante mirar el cuello en los pacientes que van a acudir a la emergencia con datos de shock, porque si tienen ingurgitación yugular ya hablamos de un choque cardiogénico u obstructivo. ¿Ya? Y aquí la regla es la restricción hídrica. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa si infundimos a estos pacientes fluidoterapia? Una carguita de 300 cc, pues vamos a exacerbar el cuadro. Podemos llevarlo al paciente a un edema agudo de pulmón. ¿Ya? Por eso, no se olviden, importante ver el cuello del paciente. No tiene, pues podemos orientarnos a un posible shock distributivo. ¿Va? ¿Qué más tenemos acá? Actuar contra el cuadro. Iniciar vasopresores si es cardiogénico, la perfusión precoz. En cuanto al obstructivo, si se trata de un neumotórax a tensión, pues hacer la instalación de un drenatubo para liberar ese pulmón, el taponamiento cardíaco, una pericardiocentesis, o ventana pericárdica, que lastimosamente nosotros es bien complicado hacer las referencias acá. En el hospital, por lo menos al Instituto Nacional del Tórax, ¿no? Porque siempre está colapsado, pero además, no solamente eso, vivimos a distancia, ¿no?
puede que tengamos este paciente o nos toque atender un paciente de acá a 4 horas de viaje. Entonces, con ayuda de los doctores cirujanos, que en Bolivia hacen mucha práctica y sé que lo hacen muy bien, pues hacer una pericardiocentesis, ¿no? Si se tiene un ecógrafo a la mano, pues bajo guía ecográfica. O en el TEP masivo, la fibrinólisis, que necesitamos ciertos criterios a evaluar y no todos tenemos al alcance la anticoagulación, los fibrinolíticos, pero podemos iniciar ya nomás los anticoagulantes que tenemos a mano en muchas de nuestras instituciones, ¿no? Incluso en la parte privada se lo puede ir a comprar. ¿Va? Guía rápida, etiología versus manejo. Tampoco voy a hacer mucho hincapié en esta. Es una tablita en la que más o menos un resumen de lo que les acabo de comentar, un resumen para un pantallazo y recordarnos todo. ¿Qué pasa si pese a todo lo que hemos hecho o hemos indicado, el paciente no reacciona, sigue teniendo presión arterial baja, mayor deterioro neurológico, se encuentra en anuria? ¿Qué se nos pasó? Entonces tenemos que revisar algunas cosas. Si la administración de líquidos es la adecuada, si tiene neumotórax, taponamiento, hipoxia o inadecuada ventilación, tromboembolia pulmonar, hipoglicemia, sepsis tratada inadecuadamente. Si tiene hipotermia, importante cubrir al paciente. En el protocolo XABCD, en la exposición, calentar al paciente, ¿no? O se trata de un cuadro de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Alteraciones electrolíticas o ácido-básicas graves, que pueden ser las causas por las que el paciente no está respondiendo. Los signos de mal pronóstico son que el paciente persiste en anuria, tengamos una SID, hiperbilirubinemia, una acidosis grave severa, incluso por debajo de 7, que son altamente signos de mortalidad, un pulmón en shock, úlceras, coma profundo o bicarbonato por debajo de 15, incluso de 10 miliequivalentes. En esta diapositiva enlisté algunas perlas clínicas que no los voy a leer toditas, pero sí quisiera que lo tengan muy en cuenta, como la taquicardia. Recordemos que es un signo precoz del shock, junto con la vasoconstricción periférica, pero puede ser la única manifestación inicial en estadios compensados, ¿no? La falacia de la presión normal. Una presión arterial normal no te descarta shock. Ya, doctores, no lo malinterpretemos. Tiene buena presión, no está en shock, puede que esté, porque la presión se altera cuando hay una pérdida o descenso de la presión o de la volemia en un 30%. Vimos qué tan útil es el índice de shock y que a partir de ahora creo que podemos empezar a practicarlo o ponerlo en práctica. Tratar mientras se investiga, no retrasar el manejo hasta intentar lograr la causa que le esté ocasionando. Si tiene datos de un choque, iniciar con el manejo, ¿ya? Si tiene sangrado, el protocolo XABCD. Si tiene datos de shock, iniciar el manejo con fluidoterapia. Si tiene datos de un choque cardiogénico, de la misma forma, investigar la etiología e iniciar todo lo que los procedimientos que se tengan que hacer. Trendelenburg, debemos recordarnos, actualmente ya no está indicada, ¿ya? Porque se ha visto que no nos aporta mucho beneficio hemodinámico. Pero ¿qué pasa si estamos bien alejados de acá y vemos que nos aporta? Pues podemos ponerlo en práctica. Sin embargo, siempre tomar en cuenta sus efectos secundarios, como el compromiso de la ventilación, el aumento de la presión intracraneal. La reanimación con líquidos, guiada, supervisada, no ser agresivos como antes nos habíamos formado, ¿no? Actualmente son pequeños bolos de 200, 300 cc. O sacar el cálculo de 2 a 12 ml kilogramo. Y con esos bolitos iniciar la reanimación. Se puede hacer esto, podemos evaluar por clínica si estamos con ondas de sobrecarga o el EcoFast. Ya quienes lo realizamos, pues podemos ponerlo en práctica esta.
Vasopresores y volemia. Los vasopresores, excelente decisión. Sin embargo, siempre hay que corregir primero la volemia del paciente. Cuidado, llegue el paciente a iniciar vasoactivos sin antes ponerle o reponer la fluidoterapia. ¿Vale? Iniciar fluidoterapia y posteriormente vasoactivos. Ver respuesta, porque muchos pacientes responden a los bolos. Entonces no hay necesidad de utilizar vasopresores, que actualmente ya está indicado incluso por vía periférica, ¿no? Siempre hay algunos riesgos que puede tener algunas complicaciones, pero se puede utilizar. Si nuestras queridas licenciadas nos pueden apoyar con una vía por encima de la flexura del codo, perfecto, esa vía puede ser permeable y utilizada como vía para la administración de vasopresores. ¿Ya? Eso, doctores. Esta es nuestra referencia bibliográfica y pues concluimos. Esta es la última diapositiva. Colegas, algo que quiero decirles. La reanimación hemodinámica es un arte, ¿no? Basada en ciencia. Hay mucho que tenemos que aprender, ¿no? E irnos capacitándonos. Ya que detrás de cada parámetro de lactato, de cada tiempo de llenado capilar y de cada infusión de vasoactivos, de los cristaloides, hay una persona luchando por su vida. Y nuestro compromiso pues es intervenir de manera rápida, analítica y profundamente humanizada, ¿no? Muchas gracias por su atención. Voy a abrir un espacio de preguntas. Quienes lo estén viendo en las redes pues pueden poner su pregunta en los comentarios. Gracias a todos. Si gustan, pues iré subiendo materiales a las redes, tanto en este canal de YouTube como también en las redes de Facebook. Si tienen alguna duda, consulta, pues mi número y mi persona presto para apoyarles en cualquier momento.